Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente a Osvaldo Moreno, consultor político, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Osvaldo está en la ciudad de Cuenca y quería consultarle en primera instancia un tema que ha sido noticia en las últimas horas, esta renuncia del gabinete ministerial, o el pedido de renuncia al gabinete ministerial del presidente Moreno. ¿Esto es algo normal? ¿Se estila hacer esto o es una situación sui generis? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan y nos miran. Un gusto estar en estos estudios una vez más. Bueno, es dentro de las potestades o dentro de las competencias que tiene un jefe de Estado, es la designación y remoción y renovación de su gabinete. Esperemos, vamos a ver qué decisión toma el jefe de Estado. Ojalá no sea como en el proceso correísta, que había más un reciclaje de ministros que cambios, y veamos siempre que esto genere cambios positivos para el país. Yo creo que es necesario, ya es una decisión que le corresponde al jefe de Estado. Ahora, vamos al tema de la coyuntura electoral. ¿Cómo se perfilan los candidatos o los precandidatos en este momento con miras a las elecciones seccionales del próximo año? ¿Cómo no? Bueno, yo pensaría hacer un análisis lo más breve posible desde las tres plazas electorales de mayor, proporción. Quito, Cuenca y Guayaquil. Yo pensaría en Azuay, Guayas y Pichincha, con obviamente el respeto que se merecen los casi 300 GATS a nivel nacional, municipales y provinciales y de juntas parroquiales. Me parece que en el caso de Quito, la vara, digamos, no es lo mismo relevar a Rodas que a Nebot. Creo que la vara en Guayaquil está un poco más alta. Así que en Quito podría suceder cualquier cosa, sin perjuicio que bueno, que las encuestas dicen muchas cosas. Tenemos un Paco Moncayo que es un símbolo, digamos, de la guerra, ya fue alcalde. Entiendo que el señor Yunda también está en la competencia y una serie más de actores, pero creo que es totalmente distinto al escenario del resto del país. A nivel provincial habrá que ver quién releva a Baroja finalmente. Entiendo que está Zapata y una serie más de actores, está Orti, Montúfar, no estoy seguro. Y en el caso de Guayas, en el caso de Guayaquil, es bastante interesante la elección porque tienes a un Jimmy Jairala que está tratando de consolidarse como ese contendor para hacer frente a la candidata oficialista, digamos, municipal, que es la doctora Viteri. Con una observación, obviamente desde mi lectura, yo creo que Jairala, más que tener que vencer a la doctora Viteri, el verdadero problema, digo, para quien quiera vencerlos es el aparato, digamos, político. Y no le hablo del municipal, le hablo de la estructura, del músculo. Del sustento, de lo que está por detrás, del apoyo de la... Exactamente, el manejo de los barrios. Se lo dice alguien con conocimiento de causa. Yo he tenido la suerte de observar en muchas ocasiones, digamos que el trabajo territorial socialcristiano es una maquinaria que está aceitada hace más de 30 años. Esto advierte, Osvaldo, en el sentido de que, por lo menos en Guayaquil, va a haber una contienda muy apretada entre estos dos candidatos. Yo pensaría que más que apretada, una contienda inédita, ¿no es cierto? Porque va más allá de las encuestas. Yo también le puedo... respeto eso, pero las encuestas no son para adivinar quién gana o quién pierde. Yo pensaría que es una disputa inédita por dos razones, porque va a haber un cambio definitivamente en la ciudad, y más allá obviamente de la impronta que tenga la administración socialcristiana, tanto la doctora Viteri como en este caso el otro favorito, digamos entre comillas, el licenciado Jairala, el actual prefecto, serían dos figuras que nunca han ejercido ese cargo. Ahora, ¿se endosan los votos? Esta es la pregunta que siempre se hace. ¿Son endosables los votos o la popularidad o la aceptación? Porque en este caso el alcalde de Nebot tiene una alta aceptación, pero ¿puede eso reflejarse ya en la votación con Cintia Viteri? Los votos no son cheques, los cheques se endosan, los títulos de crédito, los pagaré. También Cintia Viteri tiene su impronta, porque hay algo interesante. Tanto Cintia Viteri como Jairala tienen una experiencia sumamente interesante. Jairala es un prefecto muy bien evaluado. Claro, la prefectura suele tener una dinámica rural más que citadina, a pesar de que los votos están en la ciudad. Y en el caso de la doctora Viteri, no olvidemos que ha sido asambleísta, candidata presidencial 2 veces. En la elección pasada sacó un excelente resultado, inclusive en algunos distritos venció. Entonces yo pensaría que es más que una elección de favoritas, es una elección inédita donde, insisto, tendrá que el retador consolidarse y ver los resultados al final. Ahora, vamos a Cuenca, donde está usted en este momento. Qué bella ciudad. Sí, allí de lo que se ha podido advertir, o por lo menos las últimas encuestas que hemos visto, Jefferson está a la cabeza, Jefferson Pérez, seguido por otros actores, del propio actual alcalde de la ciudad de Cuenca, que todavía no, por lo menos yo no le he escuchado que va a la reelección, está también en una posición interesante. Pero ¿qué podría pasar ahí? Bueno, el caso de, porque usted me lo pregunta, le respondo, el caso de Jefferson Pérez es bastante curioso. Mire,
se lo digo con mucho respeto y esto es un análisis, desde un admirador de Jefferson. Verá, cuando uno tiene 30, 40 años, y se lo digo con mucha humildad, a veces uno con 4 logros, el ego se le sube, ¿no? Jefferson es una persona, es un chico, digo chico joven, que a los 30 años ya tenía un monumento en vida. Una persona que tenía un coliseo, una avenida. La pregunta que yo me hago, ¿no? O que creo que va al análisis es, ese paso de la deidad intocable, admirable, merecida, porque Jefferson no puede caminar en Guayaquil ni en Quito porque lo abordamos para pedirle fotos, autógrafos, etc. Entonces, ese paso de la deidad al político, es decir, en ese momento esa es mi gran pregunta, ¿cómo es esa transición y cómo va finalmente a reaccionar la sociedad, que ya es una decisión de los cuencanos? Porque finalmente cuando usted se entra en política, mire, dicen que cuando uno muere lo beatifican, y cuando uno entra en política termina enterándose cosas que ha hecho y las que no ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ingresa en el mundo de la política, lamentablemente, su vida pasa al escrutinio público y usted ya no se pertenece. Entonces, en ese caso puntual, es mi pregunta de cómo es la transición de la deidad merecida hacia el político de carne y hueso, porque no dejará de ser una acción política. Y los contendores también hay que reconocerlo. Yo incluiría a Carrasco también en la carrera. Carrasco que ha tenido un repunte en los últimos días, ¿no? Sí, pero más que el repunte lo que digan las encuestas, porque dejemos de hablar de encuestas, pues, ¿no? Que el candidato ganador de encuestas perdió elecciones. Más que eso, veamos las características de ambos contendores, en este caso de Jeff, a quien le mando un saludo y créame que lo admiro. Esto es un análisis, nada más, yo soy un analista. En el caso de Carrasco y en el caso de Cabrera, son dos políticos que tienen una experiencia extraordinaria en manejo de territorio y de puerta a puerta, y las elecciones se ganan así. Entonces, en ese sentido, claro, podríamos ver también los contras. Usted sabe que Dios perdona, pero no el tiempo. Tanto Carrasco como Cabrera tienen un desgaste sin duda, producto del tiempo. Carrasco un poco por el tema nacional que intentó en su momento. Entonces, eso ya son preguntas y respuestas que podremos analizarlas en estos micrófonos de elecciones. Pero, ¿cómo se entiende en este momento? Yo sé que usted, veo que no le gustan mucho las encuestas, pero ¿cómo se entiende que en este momento Jefferson tenga diríamos, se haya mantenido en un repunte por encima del resto de candidatos? ¿Es por su popularidad, es por el conocimiento que tiene la gente de la persona de Jefferson, por sus logros? ¿Por qué? Bueno, pues las encuestas me encantan, de hecho no puedo trabajar sin ellas. El tema es qué uso se les da. Si nosotros proyectamos que son para adivinar quién gana o quién pierde, hay un problema. Si nosotros hacemos docencia y cultura, que son herramientas cuantitativas para poder establecer demandas ciudadanas, o sea, una encuesta es como un examen de sangre, tiene 60 ítems, no solo es el colesterol lo que importa. Pero bueno, más allá de eso, obviamente Jefferson, por razones que no tengo que explicarlas, está favorito en lo que yo entiendo si vamos por las encuestas, pero la pregunta que yo hago, el análisis es, ¿qué pasa ya en lo posterior? En esa transición, insisto, de la deidad al político, porque finalmente las campañas se ganan en el territorio, las campañas no se ganan con encuestas, con titulares de prensa, con consultores políticos, las campañas se ganan en el territorio, y él está contendiendo contra dos expertos en esa materia. Entonces va a ser una elección desde mi punto de vista no tengo que explicar los méritos de Jefferson, yo creo que la historia lo dice, pero las elecciones se ganan en la calle, en el territorio, en el puerta a puerta, y el tiempo nos va a dar la respuesta finalmente, porque la campaña, entiendo, arranca el 5 de febrero y a partir de ese momento es el día cero, y por lo tanto lo que hay antes son solo encuestas, y yo siempre digo la oración del consultor: Señor, líbrame de las encuestas en las que voy primero, porque de los votos me encargo yo. ¿Cuánto tiene que ver o tendría que ver el tema del tranvía en la eventual candidatura a la reelección del actual alcalde de Marcelo Cabrera? ¿El tranvía le va a beneficiar, le va a perjudicar, le ha golpeado políticamente? ¿Qué es lo que ha pasado de acuerdo a su lectura? Claro, bueno, lo del tranvía es una locura. Más allá de eso, creo que el metro de Quito va a estar antes. Pero más allá de eso, es algo con lo que, si a mí me pregunta eso, ¿tú crees que eso le puede afectar a X o Y funcionario? Yo creo que es algo con lo que ya la gente está conviviendo, ¿no? Y no es algo nuevo, me explico, es algo que ya la gente finalmente se terminó coexistiendo con ese tema, y la convivencia ha sido complicada. Yo creo que definitivamente podría tener algún tipo de afectación, pero no creo que tendría la afectación que podría tener como algo en función de un hallazgo o de una primicia. Ya es algo con lo que están coexistiendo, y ya dependerá cómo comunica el equipo de X candidato y finalmente si se inaugura o no se inaugura, porque la obra, más allá obviamente de los escombros que ha dejado y de los damnificados, va a ser una obra extraordinaria que pone en el lugar que le corresponde a esta maravillosa ciudad. Gracias, Osvaldo.